Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí a esta hora. Si de pronto alguno de ustedes está en Twitter, a ver, ese es mi usuario de Twitter y pueden utilizar el tag Ibertic para que vayamos dejando comentarios tal vez. La charla de hoy tiene como título Conectivismo, el reto de pensar y aprender en red. Y pensé mucho en por dónde enfocar la charla después de lo que vimos ayer en el EduCamp. Y decidí empezar como contando en dónde empieza la historia. Como toda historia, esta tiene un inicio. En 2006, por casualidades que no existen en realidad, tuve la posibilidad de conocer a este señor que se llama Stephen Downes. Y tuve la oportunidad de escucharlo. Lo invitamos a Colombia con la excusa de que nos hablara acerca de objetos de aprendizaje. Pero lo que me encontré cuando tuve la oportunidad de interactuar con él fue una perspectiva y un mundo que yo no tenía en la cabeza. Ya venía durante varios años trabajando como haciendo labores de diseñador instruccional, apoyando a docentes en el desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje, pero me encontré con que lo que ese señor decía no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo, sino que habría una perspectiva mucho más amplia que yo no había tenido en cuenta. A partir de eso, me encontré con las ideas de otro señor que se llama George Siemens, y en 2007 hice la traducción de un documento que se llama Conectivismo, una teoría de aprendizaje para la era digital. Esa traducción fue pues voluntaria, fue la primera traducción voluntaria que hice, con algo de aprensión, porque pues yo no soy traductor oficial ni mucho menos, mi formación es de ingeniero de sistemas, no de lenguas. Y cuando la publicaba en mi blog, en esa época, decía que me parecía importante hacerla, por un lado, porque me interesaba aprender acerca del asunto. Si algo descubrí es que cuando uno hace traducciones se obliga a entender mucho un material, pero también porque las ideas que estaban contenidas ahí resonaban mucho con mi propia experiencia y me parecía importante compartirlas con otras personas. Yo recuerdo que en la época algunas personas les envié el asunto por correo electrónico y les decía: esto puede ser interesante para discutirlo. Si esto en realidad es una teoría de aprendizaje que está emergiendo, qué bueno poder participar de la discusión. No me prestaron mucha atención, fue un poco solitario el envío del correo, pero igual lo publiqué y empezó a tomar su rumbo. Yo publico esto y sigo por mi camino, y el documento también sigue por su camino, y poco a poco empieza a generar en mí una duda muy grande respecto a las cosas que abordaba. Entre las cosas que abordaba ese documento había como una discusión respecto a teorías de aprendizaje, a cuáles son las teorías de aprendizaje que tenemos, qué cosas cubren, qué cosas no cubren tal vez. Y cuando yo empiezo a hacer esa exploración, yo ya había tenido algún contacto con las teorías de aprendizaje, porque a pesar de ser ingeniero de sistemas, desde el pregrado estuve trabajando en informática educativa, y pues algo de este tema le queda a uno. Pero terminé haciendo una pequeña exploración tratando de identificar cuáles eran los contextos en los cuales habían surgido ciertas teorías, porque cuando yo lo aprendí inicialmente el asunto era bastante enciclopédico tal vez. Esta es la tal teoría de aprendizaje, fue dicha por tal persona y de eso se trata. Entonces como yo lo percibía era, aquí está un conjunto de cosas que debo tener en cuenta y que puedo aprovechar cuando piense en hacer cosas educativas. Listo. Pero cuando yo empiezo a hacer una búsqueda un poco distinta del asunto, es inevitable llegar obviamente a Iván Pavlov y a pensar que este asunto de las teorías de aprendizaje empieza en el marco de la psicología, de la pregunta de cómo aprenden los humanos, y de un movimiento que no tiene menos de 150 años en realidad. Es algo muy reciente nuestra preocupación por cómo aprendemos. No es algo que tenga tantísimo tiempo. Y es curioso que el modo en el que inicia, tal vez todos lo saben, que es con el experimento de Pavlov y su perro, que convence a toda una escuela de personas alrededor del planeta de la importancia de ciertas técnicas para generar ciertas conductas observables. Entonces, en esta teoría, que es el conductismo, pues uno encuentra cosas tan curiosas como que John B. Watson terminó trabajando en una agencia de publicidad. Y es inevitable ver que la publicidad hoy en día, a pesar de todo lo que hablamos respecto a, o bueno, no sé si hablamos, pero a
a pesar de todo lo que yo escuché cuando me estaba formando respecto a lo malo que era el conductismo, eso no se usa, pero resulta que la publicidad lo usa de manera muy efectiva. Es impresionante lo que la publicidad hace en términos conductistas. Así que, ¿funciona? Sí, sí funciona. Aprendemos así, podemos aprender así. Se encuentran con cosas como las máquinas de aprendizaje de Skinner, que eran como el inicio de mire todo lo que pueden hacer los computadores, que genera toda una línea de trabajo en donde basta con la máquina para que una persona aprenda de una forma diferente. Entonces, bueno, toda esa escuela es la escuela del conductismo y como su nombre lo sugiere, tiene que ver con la conducta. Pero aparece en un contexto histórico determinado y en 1940, alrededor de 1940, aparece una cosa en ese contexto que genera una nueva visión respecto al aprendizaje. Esta es una foto de ENIAC, los computadores aparecen y entonces a partir de una crítica bastante fuerte de Noam Chomsky y de un documento de Donald Broadbent, como que aparece una nueva escuela de pensamiento. Entonces ahora tenemos algo que se llamaba cognitivismo. Y en el cognitivismo la lógica de fondo es ver el aprendizaje y ver al cerebro como una máquina de procesamiento de información. A mí lo que me parece muy interesante de eso es que, y no lo había notado antes, cuando hice esa segunda exploración, lo que encuentro es que, primero, el asunto no funciona como parecía en el libro, como yo suponía que existía en el libro. Primero trabajamos en el conductismo, ahora trabajamos en el cognitivismo y ahora somos constructivistas. Resulta que no, resulta que el movimiento conductista sigue avanzando y resulta que siguen habiendo cosas en paralelo y todo empieza a convivir al mismo tiempo. No es una segmentación, no hay una finalización. De hecho, toda el área de la psicología del comportamiento tiene que ver mucho con muchas de las ideas del conductismo. Y esta idea del cerebro como una máquina de procesamiento de información se empieza a desarrollar en otro montón de personas. Empiezan a aparecer términos como memoria de largo plazo, memoria de corto plazo, cómo almacenamos, cómo recuperamos, que son términos que provienen en su gran mayoría de los computadores, de cómo guardo en disco, cómo recupero de disco. Eso genera una visión específica de cómo aprende la gente, que funciona y nos ha funcionado bastante bien. Y hay pues, posiciones tan diversas como las de Jerome Bruner o las de Bandura. Hay muchísimo trabajo en esa línea de pensamiento que se llama cognitivismo y que se enfoca sobre todo en la cognición. Si bien en el conductismo el asunto era la conducta, lo importante era observar la conducta, teníamos como una especie de caja negra. Para el cognitivismo el problema también es lo que está ocurriendo adentro, cuáles son los procesos que ocurren para que yo aprenda, para que yo almacene información, recupere información, etc. Y en paralelo con eso, ni siquiera en paralelo, si uno dibuja a toda esta gente, por aquí están los grandes conductistas, uno se encuentra que el trabajo de Piaget empezó antes que el de Skinner y que Vygotsky estaba hablando acerca de todas sus ideas de aprendizaje social por allá en los años 20. O sea, no son cosas nuevas y para mí eso fue una sorpresa. También los contextos de donde surgen. Noten que la mayoría de los conductistas son estadounidenses. Noten que estos dos, Piaget y Vygotsky, son de una tradición más europea. Piaget es suizo y Vygotsky es ruso. Y en particular las ideas de Vygotsky surgen en un contexto histórico en donde lo social es importante, donde la idea de cierta perspectiva política es importante. Eso a mí me va mostrando un proceso como cada vez más, no tan organizado como yo me lo imaginaba inicialmente, mucho más enredado, y que sigue avanzando en el tiempo y se toca con todo lo que están haciendo los cognitivistas y tiene, en particular el constructivismo, una relación directa con la tecnología a través del trabajo de Seymour Papert, el construccionismo, que a estos días es lo que nos deja todo el modelo de OLPC. Todas las ideas de las máquinas, de un computador por niño, inicialmente provienen de ese trabajo de Papert en construccionismo. Y aparece también gente como Jean Labé, que trabaja junto con Etienne Wenger en las ideas de aprendizaje situado y de comunidades de práctica. Pero todo va apareciendo ahí, se va constituyendo a lo largo del tiempo. Y el mensaje que me deja a mí es, no hay una respuesta final, no hay una única respuesta. Hay distintos enfoques que tal vez se van verificando o no a lo largo del tiempo. Esta última escuela es obviamente la del constructivismo y constructivismo viene en buena medida de construcción, ¿sí? El estudiante construye, el aprendiz construye su conocimiento.
todo eso sugiere ciertas tareas que deberían estar ocurriendo dentro de la cabeza de uno y que tal vez de las cuales uno podría o no ser consciente como aprendiz. Y cuando uno hace un resumen del asunto, pues uno tiene 3 teorías de aprendizaje enfocadas en 3 cosas distintas: la cognición, la conducta y la construcción. Lo que el documento de George Siemens, que yo traduje, decía, luego de hacer esa introducción, indicaba que había toda un área de trabajo que no había sido necesariamente abordada por esas teorías de aprendizaje. Y eso incluye, entre otras cosas, toda esta línea de arriba. Esto es un mapa de la ciencia de la complejidad y incluye en la línea de arriba, en particular, lo referente a la teoría del caos. Y cuando esas ideas empiezan a involucrar, pues empieza a aparecer un problema importante que yo siento que todavía persiste en las ideas del conectivismo, y es: usted puede tomar ideas que provienen de la matemática y aplicarlas de manera directa al aprendizaje. ¿Será que sí? ¿Será que no? Algunos dicen ni de vainas, que es una expresión muy colombiana. Otros dicen hay que hacer esa exploración. Y bueno, ese es como un área. La otra área que Siemens menciona en su documento tiene que ver con esta parte de aquí abajo, que tiene que ver con todo el desarrollo en inteligencia artificial, redes neuronales y en particular, se metió por aquí, el modelaje computacional. O sea, tenemos herramientas tecnológicas y posibilidades de representación, de visualización, de cómputo que no teníamos antes, que cuando se desarrollaron las teorías de aprendizaje clásicas no existían. Es cierto que el cognitivismo proviene de una visión del computador muy basada en los computadores. Sin embargo, lo que podemos hacer ahora con los computadores excede en millones de veces lo que podíamos hacer con ese gran armatoste que era el ENIAC. Y la otra línea es más central, que arranca con toda la ciencia de la complejidad, pasando por las ideas de autoorganización, de autopoiesis, de emergencia, de dinámica de sistemas, y desembocando en una cosa más o menos reciente, que empieza a aparecer en los últimos 10 años. A ver. Que es esta nueva ciencia de las redes. Entonces, esto es pues razonablemente reciente. Y si bien muchas de las ideas acerca de redes ya venían en el entorno, a finales de los 90 ocurre una cosa más o menos inesperada. Más o menos. En 94 se populariza Internet. Entonces ahora todos tenemos conexión a una red. Y a finales de los 90, Albert Laszlo Barabasi empieza a hacer una exploración de Internet como red y trata de identificar algunos fenómenos trabajando con Internet. Estas dos personas son fundamentales en este aspecto de la nueva ciencia de redes, porque lo que encuentran, sus estudios lo que terminan mostrando es que esta representación de direcciones IP en Internet cumple, si uno se aleja y uno ve a toda la red, esta red cumple con las mismas propiedades, las propiedades que emergen de esa red son las mismas que uno tiene en redes como las del sistema eléctrico. ¿Por qué nueva ciencia de las redes? Porque de un momento a otro se hace posible empezar a entender un montón de fenómenos en términos de relaciones de red, entre nodos, conexiones, cómo se relaciona una cosa con otra, etc. Y entonces uno empieza a ver nodos y cosas protagónicas y redes de transmisión, líneas de transmisión que conducen la electricidad, por ejemplo. Y uno empieza a ver trabajo como este, que son mapeos de proteínas para tratar de ver cómo se relacionan distintas enfermedades entre sí. Y al mapearlo de esta forma, al tener esa representación, vemos cosas que antes no veíamos. Y las redes, lo que llamamos redes sociales en estos días, esas plataformas, también nos permiten hacer representaciones de grupos humanos. Eran cosas que tal vez a nivel de aula uno hacía con los sociogramas desde hace mucho tiempo, pero esto nos permite otra escala, nos permite ver otro nivel. Entonces uno tiene visualizaciones de cómo son sus redes en Facebook, que le permiten ver que están segmentadas a veces geográficamente o por intereses. Y cuando uno se va alejando en una maraña cada vez más grande de personas, de una red social, que finalmente son agrupaciones y relaciones entre personas. Pero no solo eso, sino que esas redes, esas propiedades aplican también para algo que tenemos con nosotros toda la vida, que son nuestras neuronas y nuestro cerebro. Y resulta finalmente que nuestro cerebro es también una gran red, tal vez la más compleja que conocemos, y hay gente que está trabajando en tratar de representar segmentos de esa red y mostrar cómo fluye la información y qué representa todo el proceso de conexión en las distintas neuronas del cerebro.
Cuando uno tiene todos esos ejemplos distintos de red, vale la pena encontrar un piso común para saber de qué está hablando uno cuando habla de red. Y en términos muy generales, cuando uno habla de red, uno está hablando de nodos, uno está hablando de conexiones entre los nodos y está hablando de señales entre los nodos, ¿vale? Habitualmente, y lo que uno encuentra en el documento de George, el asunto llega hasta acá. Lo importante son ni siquiera los nodos, sino lo más importante son las conexiones. Pero resulta que una red también tiene señales. ¿Por qué son importantes las señales? Si usted piensa en la red eléctrica, imaginen los lugares donde se genera la energía, los puntos de donde fluye la energía. Imaginen todas las líneas, pero imaginen que no hay luz. Entonces uno puede tener toda una infraestructura conectada, pero si no hay señal, si no hay nada fluyendo por ahí, no pasa nada. Lo mismo pasa con el cerebro. Usted puede tener un montón de neuronas conectadas de una manera absolutamente compleja y si no hay impulsos eléctricos que muevan neurotransmisores, usted está muerto. Entonces tampoco hay una red funcional. En esa medida el asunto de las señales se vuelve importante. Creo que es una cosa que uno podría agregar un poquito a la discusión sobre conectivismo. Mucha gente critica eso. Uno no se puede quedar simplemente con las conexiones. Yo estoy de acuerdo ahí. Creo que las señales pueden ser incluso más importantes que las conexiones. El punto es que con todo ese contexto, con toda esa nueva ciencia de redes y esas cosas que empiezan a aparecer, estas dos personas, George Siemens y Stephen Downes, acuña George Siemens el término conectivismo y Stephen Downes empieza a hablar de conocimiento conectivo. Noten que las ideas dependen de su tiempo. Hace 10 años probablemente no habría tenido, no 10, ¿en qué año me quedé? Veamos. Hace 15 años probablemente no habría tenido sentido que se hablara de conectivismo, porque no había aparecido todavía la ciencia de redes, porque no tenemos esa comprensión de las redes que nos circundan por todas partes. Las distintas teorías de aprendizaje son hijas de su tiempo, responden no solo a asuntos observables, sino a un contexto sociocultural específico. Por eso no es casual que esto aparezca en este momento. Ahora, una cosa que es importante mencionar es que si bien ese término puede ser un poco sexy, digo yo, es un término que uno lo usa muy fácilmente, se está refiriendo a cosas que ya estaban en el entorno. Entonces no es una propuesta absolutamente novedosa que no tenía ningún antecedente. Por el contrario, todo lo que les acabo de mencionar sirve como antecedente para las ideas que esas dos personas expresan. Y lo que ellos dicen, en principio, como aparecía en el documento original de George, es que esto es una teoría de aprendizaje, porque tenemos conductismo, cognitivismo y constructivismo. Y con todos estos cambios que genera todo este desarrollo de la ciencia de la complejidad, desde la perspectiva de ellos, tiene sentido pensar en una teoría nueva. Una teoría para una era digital, una teoría que toma en cuenta un montón de cosas que las clásicas no, y que se enfoca en una cosa distinta a las otras, que es la conexión. Si bien antes hablábamos de conducta, cognición y construcción, en el conectivismo lo esencial es la conexión. En este sentido, en una red, esto es lo más importante. Pues hay obviamente, para desarrollar esas ideas es necesario hablar de ¿qué es el aprendizaje entonces? Y si bien no se dice de manera absolutamente contundente qué es aprendizaje, George Siemens sí lo caracteriza con algunas ideas. Por ejemplo, el aprendizaje es caótico. Eso quiere decir que no es completamente ordenado, sino que es una cosa desordenada. No obstante, si uno se pone riguroso, uno tendría que decir, bueno, ¿qué significa que el aprendizaje es caótico? ¿Que cumple con las ideas de la teoría del caos? ¿Que en realidad estamos hablando de atractores extraños y de que no podemos predecir el aprendizaje? ¿Qué significa exactamente eso? Que parte del lío con la teoría del caos es el caos no le permite a usted predecir, le permite observar tendencias, pero no hacer predicciones. ¿Dónde deja eso a nuestra intención educativa habitual de verificar que el aprendizaje específico se logró? La otra cosa que dice es que es continuo, aprendemos a lo largo de toda la vida. Y uno podría argumentar perfectamente que sí, es cierto, aprendemos cuando nacemos, o de pronto antes, mucho antes, y dejamos de aprender cuando nos morimos, porque las señales dejan de fluir. Pero hay una cosa interesante aquí, y es que esta idea de aprendizaje continuo a veces se relaciona con las ideas de aprendizaje a lo largo de la vida. No sé ustedes, pero en mi experiencia personal he encontrado que cuando algunas personas se refieren a aprendizaje a lo largo de la vida, están hablando de escolarización a lo largo de la vida. Entonces, aprender a lo largo de la vida es
ir una y otra vez a la institución educativa a hacer un programa adicional. En este caso de lo que se trata es de ustedes aprendiendo en todo momento, a lo largo de toda su vida. No hay una distinción respecto al espacio en el cual usted aprende, sea una institución educativa o no, usted está aprendiendo. Entre lo que proponía decía también que es un proceso de co-creación, no se aprende de manera individual, el asunto es esencialmente social, en esa línea va muy de cerca con lo que dice Vygotsky y genera toda una reacción de parte de las personas que trabajan en constructivismo social diciendo esto no es nada nuevo, nosotros ya estamos trabajando en esto. Dice también que es un proceso complejo, no es lineal, y complejo en este caso tendría que ver tal vez con la falta de linealidad, las múltiples variables que intervienen y la dificultad de saber cuáles son los productos de una experiencia educativa específica. Surge de una experiencia educativa mucho más de lo que uno esperaba. Eso tiene que ver con emergencia también, que es un proceso de especialización conectada, decía también en ese documento, porque una cosa, usted tiene nodos especializados que se conectan entre sí y que a través de interacción generan algún tipo de conocimiento. Y es un proceso incierto, porque como la información en nuestros días está cambiando de manera permanente, lo que es cierto hoy puede no ser cierto mañana. Lo curioso es que eso ha sido pues como una constante a lo largo de toda nuestra historia, así no lo tengamos completamente presente con frecuencia. Con alguna frecuencia pensamos que tenemos más certezas de las que creemos. Yo al menos cuando estaba creciendo como estudiante, pues yo confiaba mucho en los libros de texto. Los libros de texto eran certezas, pero cuando empieza a cambiar el mundo y el libro ya no refleja lo que se suponía que era la realidad, pues uno empieza a hacer evidente esa incertidumbre. Yo diría que vivimos en una época bastante incierta, si bien tratamos de buscar ese tipo de certidumbres. Pero bueno, lo que George dice es que esas son las características, digamos, del aprendizaje y que hay varios niveles para el conocimiento, varios niveles del aprendizaje en red. Uno es neural, el que ocurre a nivel de nuestra red cerebral, otro es conceptual cognitivo y el otro es social externo. Y todos esos niveles interactúan entre sí permanentemente. Hay una cosa ahí importante y es que esa interacción entre los niveles hace que lo que funciona, los cambios a un nivel afectan el otro. Todo esto es especulación, de hecho. Todo esto son propuestas de cómo se explica el aprendizaje. Y creo que es importante resaltarlo, porque no se trata de un asunto dogmático. Hace falta mucha investigación empírica para verificar si todo esto es cierto o no. Pero el punto aquí es, pues es una cosa que de hecho la psicología ha identificado una y otra vez. Cuando usted cambia su percepción, empieza a ver en el entorno cosas que antes no veía. Cuando usted aprende una cosa específica, usted puede ver el mundo de una manera distinta. Cuando su entorno cambia, usted se obliga a cambiar también su red cerebral. Así que hay una interacción permanente entre esas tres capas. Y uno podría dibujarlas también de esta manera. Si usted tiene su red neuronal por aquí, sobre esa red, a un nivel más abstracto, se empiezan a generar redes de conceptos. Nosotros, a nivel consciente, no tenemos acceso a cada neurona y a cada conexión sináptica que tenemos. Pero lo que proponen aquí es que sí tenemos algún tipo de organización en red a nivel conceptual y cognitivo y que esa red en buena medida depende de las conexiones externas que tenemos, de la gente a la que conocemos, de los recursos a los que estamos expuestos. Cuando vivimos en un ambiente mucho más rico en términos de tecnología, lo que tenemos son mecanismos que nos permiten estar en contacto con nuevas herramientas y nuevos, no solo personas, sino también recursos informativos. El asunto ahí es que a medida que nos conectamos con esas nuevas cosas, operan cambios dentro de nuestra red neuronal. Cuando cambia el entorno, cambia nuestra cabeza. Y cuando nuestra cabeza cambia, percibimos nuevas cosas en el entorno. Esa es como una forma distinta de mostrarlo. Y uno siempre puede tener personas, obviamente, y herramientas de todo tipo que son invisibles para uno. Qué sé yo lo veo, para mi caso personal, bastante claro con lo que representaba escribir un blog. Yo solamente empecé a escribir en 2006, pero antes de eso yo ya había entrado a Blogger, yo ya había hecho clic por ahí, yo sabía cómo funcionaba más o menos un blog, creía que lo sabía, pero para mí eran invisibles los procesos que acompañaban la escritura de un blog. Solo cuando lo hice se volvió visible para mí, solo cuando establecí esa relación directa de escribir un blog, todo lo que estaba detrás de ese pequeño componente se hizo visible.
A ver, hay algunas cosas adicionales que vale la pena, pues que si uno está hablando de conectivismo, vale la pena traer a colación. La primera es que las conexiones crean significado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted tiene una conexión sináptica, ahí hay algún tipo de significado guardado. Cuando usted tiene la agrupación de muchas conexiones sinápticas, tiene la emergencia de cosas que llamamos conceptos. Pero cada conexión está generando un significado distinto. Y si usted piensa, por ejemplo, en mapas conceptuales, que es de lo que ellos tal vez se agarran un poco cuando están pensando en el nivel cognitivo, esa etiqueta que usted pone entre dos conceptos efectivamente está generando significado. El significado cambia dependiendo de la etiqueta que yo le pongo. Si uno lo ve a nivel social, esas relaciones que yo establezco con distintas personas también conllevan significado. Yo me relaciono con algunas personas a nivel esencialmente social. Me relaciono con otras en una relación de recepción de información, por ejemplo. Con otras en una relación de yo enseño, tú aprendes, etc. Y a este nivel, ese significado que crean las conexiones se cristaliza en una idea que es el ambiente personal de aprendizaje. Ahí es como se articula un poco eso, esta idea en particular, con todo este asunto del conectivismo. Si usted tiene la capacidad de mapear el ambiente en el cual usted aprende, usted puede pensar en cómo enriquecerlo. Es lo que hicimos en el taller Educamp de ayer. De eso se trata un taller Educamp, de visibilizar cuál es el ambiente personal de aprendizaje, mapearlo y luego pensar cómo puede enriquecerlo. Cómo puede enriquecer especialmente este nivel social externo, cómo puede enriquecerlo con herramientas, con nuevas personas, y a partir de ahí cómo puede generar nuevas comprensiones y obviamente nuevos patrones neuronales en su cabeza. Este es un ejemplo de un mapa del ambiente personal de aprendizaje de una docente de Uruguay. Hay muchas formas de dibujarlo. Otra que yo utilizo es esta. Uno está en el centro, pero uno está rodeado por un panorama de tecnología, de personas, que es distinto para cada uno de nosotros, que no está bien ni está mal, sino que representa un momento en el tiempo en términos de aprendizaje. Es posible empezar a ver actividades de aprendizaje que uno está haciendo o no haciendo. Es posible evidenciar cuáles son las fuentes en las que uno se apoya. Así que ese aspecto es importante. El significado que crean las conexiones sugiere de alguna manera que si yo soy cuidadoso con las conexiones y los nodos que agrego a mi red, cuando soy cuidadoso con eso, puedo estar potenciando mis propios procesos de aprendizaje. Otra cosa importante es el reconocimiento de patrones. Esto tampoco es nuevo. Casi que toda la teoría del Gestalt tiene que ver con el reconocimiento de patrones. Pero una cosa importante ahí es que uno solamente puede reconocer un patrón cuando tiene la capacidad de reconocerlo. Eso suena un tanto extraño, pero ¿quién es este? Darwin. Darwin, Sócrates. Algunas personas a veces dicen es Da Vinci, pero efectivamente es Darwin, ¿sí? Si usted no está seguro de quién es porque usted no tiene en la cabeza una representación mental de Darwin, ¿vale? Pero yo podría decirles perfectamente, no, ese no es Darwin, esos son vegetales, animales y caras. Ahí no hay ningún Darwin. ¿Cómo puede ser que veamos un Darwin? Porque a nivel cognitivo hacemos un reconocimiento del patrón que está emergiendo a partir de toda esa organización. Somos muy buenos en ese sentido. Estamos cableados para ver caras. Por eso vemos caras en Marte, incluso cuando no hay ninguna. Sí. O en la Luna, en cualquier cuerpo celeste. Pero el asunto aquí es, uno solamente puede reconocer que ese es Darwin cuando uno anticipadamente sabía que era Darwin. Si yo no sé qué es Darwin, yo puedo decir es un ser humano, ¿vale? Pero no puedo saber quién. Y eso genera un problema cuando uno está pensando, por ejemplo, en las representaciones de las redes sociales. ¿Qué tipo de patrones puede reconocer uno aquí? El asunto se vuelve complicado, bastante complicado, porque puede que ni siquiera sepamos qué patrones tendríamos que estar buscando en términos de aprendizaje. Por eso el concepto de emergencia se vuelve importante ahí, porque cuando empezamos a operar de una manera distinta, puede que empiecen a ocurrir cosas que no estamos preparados para ver. Si no somos capaces de verlas, ¿cómo las reconocemos? ¿Sí ven el problema? Hay un lío ahí, en el que uno no piensa a menudo, en realidad, porque el asunto pues funciona de manera automática. Yo percibo o no percibo. Y una cosa que dice Downs justamente es que el saber es no ser capaz de no saber, ¿sí? Cuando usted sabe, sabe. Si usted no sabe, pues no sabe. Y eso es como, no me estás diciendo nada útil, pero
cuando yo me detenía a pensarlo, tiene mucho sentido. Me costó trabajo, pero finalmente lo entendí. Saber es tener cierta configuración que me permite reconocer ciertos patrones. Y cuando yo puedo reconocer esos patrones, no tengo posibilidad de no reconocerlos, ¿vale? Si yo no sé qué es una cara, yo no puedo reconocer una cara. Cuando yo sé qué es una cara, puedo ver caras en todas partes. Más o menos el asunto va por ahí. De alguna manera, este asunto de reconocimiento de patrones tiene que ver con conectar ideas, ¿sí? Reconocer un patrón es ver relaciones que antes eran invisibles, porque las cosas ya estaban en el mundo. Que yo tenga la capacidad de ver cómo se conectan entre sí es una actividad clave desde el punto de vista del conectivismo. Pero hay algunos problemas con eso. Hasta ahí, digamos, uno va como sacando las ideas del documento, organizándolas, pero hay algunos problemitas y son preguntas pues, muy esenciales. Si uno dice que la red son nodos, conexiones y señales, ¿qué son esas señales? ¿Las señales son información? ¿Qué significa tener una señal en una red humana? ¿Depende de la representación? No. Cualquier representación es una mirada parcial del mundo. ¿Será que hay alguna manera de representar todo lo que podemos tener en una red humana? Desde el punto de vista de las conexiones. Si usted se enfoca en las conexiones, ¿qué son exactamente las conexiones? ¿Que tal conoce a tal o que tal está suscrito a tal otra cosa? Para quienes de pronto han trabajado en análisis de redes sociales, sabrán que uno de los retos que uno tiene cuando está haciendo ese tipo de estudios es definir cuál es la relación que caracteriza a su red. Y resulta que el mundo es mucho más complejo que una relación de conoce a o está suscrito a. Entonces, ¿será que lo que tenemos es una teoría que nos da elementos para hacer algo o que simplemente nos cuenta cosas que suenan muy bien pero que nos dejan en un nivel de abstracción demasiado alto? Cuando se piensa en nodos, el problema aparece de nuevo. ¿Qué es un nodo? ¿Un individuo, una persona o un libro? Hay una frase en ese artículo original que es un poco espinosa, que dice que el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. Esta es la hora en que yo todavía no entiendo muy bien qué significa exactamente eso, porque ponerlo en esos términos significa que el aprendizaje es algo que se puede condensar, o estamos hablando de inteligencia artificial. Esas son ese tipo de cositas que no quedan claras cuando uno hace la lectura. Y tal vez ustedes ya ven para dónde va el asunto. No tenemos nosotros una confirmación que diga esto es en realidad una teoría de aprendizaje. Esto puede ser un sistema informático. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos representando? Cuando hablamos de red, ¿de qué estamos hablando exactamente? Ese es un problema que tiene la teoría. Y aparecen otras cosas adicionales. Por ejemplo, ¿hay sobrecarga de información? Si de lo que se trata es de acumular nodos, de establecer nuevas conexiones, ¿hasta qué punto es sano hacerlo? De nuevo, en los documentos lo que uno encuentra es el aprendizaje es crear redes y navegar por ellas. Eso es aprendizaje. Ok, pero llega el punto en el que yo me saturo de red. Yo ya no quiero más red, ya quiero dar un paso atrás. ¿Cómo se manejan los temas de sobrecarga de información? Y por otro lado, ¿lo importante es la cantidad o lo importante es la calidad? Y todas esas son solo algunas dudas que algunas personas han abordado. Todo eso pone un poquito en tela de juicio si esto es una teoría de aprendizaje o no. Y en parte la discusión que se desprende de ahí tiene que ver con si el conectivismo está dando elementos de orden pedagógico. O sea, ¿qué puedo hacer yo con el conectivismo? Cuando yo pienso en eso, recuerdo también una frase que leí hace muchísimo tiempo, originalmente en El péndulo de Foucault, de Umberto Eco, pero que es de Alfred Korczynski, se me escapa el apellido en este momento. Él es un antropólogo y él dice eso, que el mapa no es el territorio. ¿Por qué la frase? Mi sensación personal, y puedo estar equivocado, es que como yo percibía inicialmente las teorías de aprendizaje, eran como un asunto bastante prescriptivo. O sea, si usted es constructivista, usted debería estar haciendo esto, esto y esto. Y si su entorno no opera como se supone que debería operar, no es problema del entorno, no es problema de la teoría es perfecta, es problema del entorno. Yo siento que eso es confundir el mapa con el territorio. Es como si usted tuviera un mapa de de una ciudad. Usted va con su mapa y resulta que se encuentra con un edificio. Pero en lugar de decir el mapa está mal, usted tumba el edificio para que la realidad se parezca al mapa. Eso es un poco loco, en realidad. Y lo que me inquieta un poco de eso es que con alguna frecuencia percibo que tratamos de acomodar el mundo a lo que dice la teoría.
Entonces, una cosa que he tratado de hacer en las experiencias que he desarrollado en los últimos años es invitar siempre a las personas a observar su entorno y cuestionar la teoría. ¿Por qué? Porque la teoría puede estar equivocada. Si lo que estamos observando no coincide con lo que dice el libro, es probable que el libro esté mal, no que haya un problema con el entorno. Así que ese es un aspecto importante. Cuando se dice si el conectivismo me da o no elementos pedagógicos, digamos que mi acercamiento es más, bueno, ¿qué elementos me da el conectivismo para tratar de abordar una comprensión de mi propio entorno? Esa es como la pregunta que me hago. Y me pregunto obviamente qué tiene que ver conmigo. Preparando la presentación, volvía sobre mi blog y me encontraba esto que escribí cuando publiqué la traducción. Yo lo que decía era que la traducción la hacía porque muchas de las ideas que proponía eso resuenan dentro de mí. O sea, no solo estoy de acuerdo, sino que siento que explican muchos de mis procesos de aprendizaje. Y después me decía, más adelante, en otra reflexión, es que yo no puedo recordar que yo haya construido nada en mi cabeza de manera tangible. Yo sí puedo recordar conexiones, yo sí puedo pensar en asociación libre, yo sí puedo pensar en fogonazos, en esos momentos, claro, es esto. Una conexión se generó que no estaba. Así que esas ideas se resuenan de alguna manera con lo que yo he vivido en términos de aprendizaje. Y en otro momento me preguntaba si lo que necesitamos tal vez es una metateoría de aprendizaje, algo así como lo que uno tiene en esa búsqueda de la física por una teoría unificada. Y cuando yo hago esa pregunta, el asunto que está de fondo en realidad es un reconocimiento de que la teoría no necesariamente sirve para todas las realidades. Una única teoría no me va a explicar ni me va a dar elementos para entender ni actuar en el mundo. Si tuviéramos una única teoría que hiciera eso, estaríamos bastante bien. El asunto se complica todavía más porque muchas de las teorías de aprendizaje fueron desarrolladas en momentos donde las técnicas de trabajo de neurociencia eran muy limitadas. Ahora sabemos más sobre el cerebro de lo que sabíamos antes. Y valdría la pena, así como uno cuestiona de manera muy sana ideas como las del conectivismo, también tratar de cuestionar hasta qué punto las teorías que hemos tenido hasta este momento han terminado en convertirse por una manera prescriptiva de ver la realidad y no en herramientas que nos permiten abordarla de una manera creativa. Así que la pregunta que yo me hago aquí es ¿qué hago con esto? Tengo este documento que está muy interesante y ¿qué hago con esto? Y por allá en 2007 aparece un libro de un señor que se llama John Medina. Y yo leo el libro, se llama Brain Rules, se tradujo como las reglas del cerebro. Y ahí ese señor decía una cosa que a mí me impactó enormemente. Él habla acerca de cómo funciona el cerebro, cómo estamos cableados para aprender. Habla de 12 reglas que caracterizan la manera en la que aprenden los humanos. Y decía que si usted quisiera diseñar el ambiente más hostil para el aprendizaje humano, diseñaría un aula o diseñaría un cubículo de trabajo. Si alguien le diera la tarea hoy de diseñar lo contrario a cómo el cerebro aprende, ese sería el resultado. Eso es inquietante. Bueno, entre llamativo e inquietante. Así que pensando en eso, que hay pequeños mensajes que a mí me quedan de distintos libros y que me generan preguntas, y pensando en este asunto de las redes, la pregunta que yo me hago es ¿cómo sería un ambiente de aprendizaje en red? ¿Qué significa eso? Y parte de esa exploración termina concretándose en esos talleres que se llaman EduCamp, uno de los cuales hicimos ayer aquí en Buenos Aires. En el EduCamp de lo que se trata es de hacer un reconocimiento del ambiente personal de aprendizaje de cada uno de los participantes, de compartirlo con otros, de pensar cómo se enriquece, pero en un espacio que no es habitual, en un espacio diferente. Mucho de lo que hemos aprendido con esos talleres ha sido ensayo y error, en realidad. Creo que eso es justo decirlo. Ha sido un asunto mucho más pragmático, de bueno, ¿esto qué significa? ¿Esto funciona o no funciona? Si funciona, ¿qué es lo que está detrás? Un proceso permanente de hacer, reflexionar, ver qué sustentos hay, cómo potencian lo que se está haciendo y seguir así, de manera cíclica. Y ponemos a interactuar a personas que habitualmente no interactuaban entre sí en un entorno desestructurado, diferente, y pues buscando técnicas no solo de conversación, sino de representación del conocimiento, representación no solo de conclusiones de cosas, sino de cuáles son las redes de las personas, cómo se relacionan entre sí. Tratar de llevar esa lógica de red, de mapear redes para ver cómo podemos aprovecharlas de una manera más efectiva. Eso lo hemos hecho en distintos lugares.
daría el tiempo, bueno, no da el tiempo para hablar todo lo que uno tendría que hablar al respecto, pero lo cierto es que esa experiencia, cuando yo la veo en retrospectiva, encuentro que refleja 4 principios que yo siento que son importantes. Entonces, al menos para mí, a este punto, mi pregunta no es si el conectivismo es o no una teoría de aprendizaje, ¿vale? Puede ser una pregunta importante por resolver. Tal vez, sin duda, tiene un valor importantísimo el acercarnos un poco a la verdad, sea lo que sea que eso signifique. Pero para mí, las ideas del conectivismo se convierten más en principios de diseño, ¿vale? Si usted está pensando en todas esas ideas de caos, de sistemas dinámicos, de sistemas adaptativos complejos, etcétera, ¿qué puedo yo extraer como principios de diseño? Y hay 4 principios que me ayudan mucho, que son 4 principios que son además las características de una red de conocimiento conectivo según Stephen Downes. El primero de ellos es autonomía. Lo que usted está haciendo en su red, en su trabajo, fomenta la autonomía de cada nodo o los nodos están participando a instancias de otro. Están reflejando su propia visión del mundo, están reflejando la de otro. Ese asunto es más espinoso de lo que parece, porque de manera inconsciente uno siempre está reflejando muchas visiones de otras personas. Uno es caja de resonancia de muchas cosas. Cuando uno decide cómo se evalúa y qué se evalúa, uno está también sirviendo de filtro, de caja de resonancia de ciertas perspectivas ideológicas. Es que este asunto es espinoso. Pero la pregunta, una de las características es esa. Piensa en cómo está estimulando usted la autonomía y el desarrollo de cada nodo de su red. Piensa en cómo sus nodos están interactuando. ¿Hay interactividad real o todo lo que usted tiene es la colección de un montón de posiciones diferentes? ¿Qué es el conocimiento que está generando? ¿Una agregación de cosas o es generado a partir de la interacción entre personas y entre otros tipos de dispositivos? Reconozca la diversidad. Asegúrese de que su red tenga mecanismos que permitan que distintos puntos de vista estén representados. No se quede con un único punto de vista. ¿Cómo se aterriza eso? Por ejemplo, aquí son gorros, pero podrían ser documentos. Usted usa un único documento como referencia para el área que está trabajando. Usted está tratando de tener distintos puntos de vista. Son válidos distintos puntos de vista. Y eso también es un tema espinoso. Yo pensaba, por ejemplo, en un curso sobre socialismo, un curso de economía política basado en socialismo, basado en comunismo. ¿Qué pasa si uno empieza a meter la discusión sobre el capitalismo también en ese curso? ¿Qué pasa si uno rompe esa segmentación? ¿Qué pasa si uno trae otro punto de vista tan radicalmente diferente? Algunos dirán, no se puede porque es que este curso es sobre tal cosa, pero justamente de eso se trata en parte esa diversidad. Estamos integrando todos los puntos de vista que podríamos integrar, suponiendo que no hay, en particular en la actividad humana, no hay un único punto de vista correcto. Es una pregunta que queda abierta ahí y que tiene relación con el 4º principio, que es apertura. Garantice que su red tiene mecanismos que le permitan a esos distintos puntos de vista ingresar, que tengan unos límites permeables, donde puedan entrar y salir cosas de manera muy sencilla. Yo resumo eso en estas 4 ideas. Lo que yo trato de hacer con las experiencias que he venido desarrollando en los últimos años es, por un lado, estimular autonomía, propiciar interacción, reconocer diversidad y promover apertura. Son esas 4 cosas. Y yo la resumo en la palabra AIDA, que además me funciona muy bien porque siempre viene a mi cabeza la marcha triunfal de la ópera de Verdi, que es épica, y eso ayuda a que mis circuitos neuronales recuerden de qué se trata el asunto. Pero esos 4 principios se convierten en mecanismos para pensar el diseño de las actividades que estoy haciendo y mejorar las actividades que estoy proponiendo. Ayer, por ejemplo, en el EduCamp, ¿qué hacíamos? Hicimos nuevas cosas que propiciaron aún más interacción, que nos permitieron tejer red de una manera más efectiva. Eso es un poco vago, pero lo cierto es que sí, el hacerse preguntas en esas 4 líneas le permite a uno, o me ha permitido a mí mejor, pensar mis ambientes de aprendizaje de una manera diferente, pensar el diseño de una manera distinta. En 2009, una pregunta recurrente que yo tenía era ¿cómo hago para llevar eso que está pasando en el EduCamp a un entorno en línea? Y la reflexión a la que me lleva a eso tenía que ver con pensar en cómo es un curso en línea. Habitualmente es recursos y la gente interactúa con esos recursos. Cada flecha de esa representa una interacción. Este personaje aquí abajo no tiene flecha porque no está interactuando con el recurso. Habitualmente, esa interacción, el resultado de ella, se refleja en una entrada, estamos hablando de cursos en línea completamente, se refleja en una entrada en un foro o en algún tipo de discusión de ese tipo. Uno tiene
también interacciones entre las personas, idealmente. Entonces digamos que es solo como una representación esquemática de cómo funciona esa red que se va generando en un curso en línea, sin pensar en qué herramienta estoy utilizando ni nada de eso. Yo tengo alrededor de esas personas un límite que es imaginario y artificial. Es artificial, pero es más importante que sea imaginario, que es el límite del curso, los que están adentro y todos los que están afuera. Mi curso termina en ese límite. Así que mi pregunta es, en 2009, ¿cómo hago yo para expandir los límites de ese curso? ¿Cómo hago para incluir a nuevas personas? Y en 2008 tuve la oportunidad de participar en un curso que ofrecieron George Siemens y Stephen Downes sobre conectivismo y conocimiento conectivo, pero era en un formato diferente. Entonces ellos hicieron lo que ahora se ha vuelto bastante popular con la denominación de MOOC, curso abierto masivo en línea, con una propuesta bastante desestructurada, bueno, más o menos, con unas discusiones temáticas muy específicas que cada cual tenía que desarrollar por su cuenta, armando sus propias redes de apoyo. De ahí surgieron un montón de discusiones. Bueno, pero esta es la pedagogía del conectivismo, entonces, ¿no será que se requiere más estructura? ¿Qué pasa con la deserción? Un montón de preguntas que aparecen cuando ese tipo de cosas ocurren. Pero de fondo, de lo que se trataba, la experiencia de ellos era de un curso masivo, con 2.000 personas inscritas, de las cuales solamente participaban de manera continua alrededor de 200. O sea, imagínense una deserción del 90%. Y uno empieza a preocuparse con esas cosas. Dice, pero esto no es escalable, mi sistema educativo, ¿cómo puede ser? Necesito atender más usuarios, en fin. Pero el punto aquí era, usted puede extender los límites de un curso formal. Yo en 2009 empecé a experimentar con esa idea, trabajando en un curso formal de un posgrado de una universidad colombiana. Ya he hecho más cursos de esos, tanto con universidades como en entornos no formales, y la idea siempre es ampliar los límites de manera que nuevas personas, quien quiera, pueda sumarse a esas actividades y que las personas puedan traer también sus recursos, ¿vale? Eso, cuando uno lo piensa desde el punto de vista tecnológico, empieza a generar a veces líos. Que ahora tengo que pedirle permiso al administrador para que le entre a toda esta gente. ¿Cómo hago? Y resulta que el administrador me pide una carta, en fin, la burocracia empieza a atacar. No siempre ocurre, pero a veces ocurre. Entonces, esto llevó también una decisión una exploración de qué tecnología puede utilizar uno para aprovechar las posibilidades de esa red extendida y sobre todo para que al terminar el curso esos límites desaparecieran y la red permaneciera, ¿vale? Es otra cosa que yo veía que ocurría bastante con los sistemas LMS, con los sistemas de gestión de aprendizaje. Si usted está montado en una plataforma específica, al menos en algunas universidades de Colombia, cuando el curso termina es hora de hacer limpieza del sistema, entonces todo se va a backup y cuando yo quiero volver a mi información, pues no puedo porque está en backup y no hay manera de volverla a dejar pública, que hay que limpiar el sistema. Eso habla de un problema de control de información. ¿Quién tiene control sobre mi información? ¿Mi institución o yo? Antes no era crítico, porque la información que uno generaba como estudiante era bastante limitada. Era el trabajo que tenía que entregar para el profesor o cosas de ese estilo. Pero en la medida en que el asunto empieza a volverse digital, el problema del control de información se vuelve más importante. ¿Yo debería tener control sobre mi información? ¿Sí o no? Y esa es una pregunta enredada en este momento, en realidad, porque mi información, la información de todos nosotros empieza a estar dispersa en todas partes. ¿De quién es la información que está en Facebook? ¿Mía o de Facebook? Yo puedo borrar parcialmente, pero en realidad no desaparece, porque es la que mantiene el grafo social que está detrás de Facebook. En fin, el asunto es enredado, pero la intención aquí era tener un entorno distribuido, tanto en términos conceptuales como en términos de tecnología. La pregunta era cómo capturo yo esas relaciones con el uso de la tecnología. Y esa pregunta de exploración me llevó a pensar en algo como esto. Yo tengo estudiantes que crean un blog. En los cursos que he hecho recientemente, cada persona tiene un blog. Es como una de las obligaciones que hay. Ese blog se registra en un formulario de Google Docs. Y de manera automática yo uso una herramienta que está incluida en un wiki, donde están las actividades del curso, y de manera automática yo compilo toda la información de los blogs, de los feeds de los blogs, en una cosa que se llama Yahoo Pipes. Y con Yahoo Pipes genero un único flujo que se va a una cosa que se llama Google Feed Burner, que se encarga de enviar un correo electrónico a quienes deseen suscribirse. Y eso cierra todo el ciclo. Entonces, ¿qué significa participar en un curso de estos? Alimentar su blog personal. Cuando el curso termine, el blog sigue siendo suyo.
Usted decide qué quita, usted decide qué pone. Significa suscribirse a una cosa de estas, que están redistribuyendo diariamente toda la información que está siendo generada. ¿Por qué esa configuración? Porque todas son herramientas públicas, es decir, que potencialmente cualquier persona podría replicarlo sin pedirle permiso a nadie, ¿vale? Yo no tendría que contar con un aula en alguna instalación de Moodle para poder hacer algo así. Las herramientas son públicas, se puede hacer sin problemas. Cuando uno tiene una gran escala, el asunto se complica un poco. Es lo que hemos vivido con Ceibal. Algunos cambios aquí, tanto acá como acá, aquí y allá arriba, se hacen necesarios, pero la tecnología sigue jugando con esa lógica de distribución, ¿vale? Usamos tecnología en red para aprender en red. Y generamos mecanismos, no solo de correo electrónico, sino de otro tipo, para que otras personas con más habilidades tecnológicas tengan acceso a lo que está ocurriendo en el curso. Una cosa importante aquí en todo caso es que el contexto importa. Cuando arrancan los cursos abiertos masivos en línea, pues el movimiento que se genera en Twitter es enorme. Pero cuando yo me detengo a ver mi contexto local, la cantidad de docentes usuarios de Twitter es muy limitada. ¿Y qué encuentro yo? Que la mayoría de los docentes siguen siendo usuarios de correo electrónico. Entonces la lógica aquí es, bueno, tengo que generar algún mecanismo para que esta información que está saliendo de este ecosistema le llegue a la gente por el medio que usa con mayor frecuencia. En lugar de decir, vengan todos a mi plataforma, no, allá está la información, ¿vale? Con todo eso y la posibilidad de incluir información de muchos medios distintos, en muchos formatos distintos en los blogs, yo tengo todo un ecosistema que permite el flujo de información, que facilita el flujo de información. ¿Están reflejados aquí, a nivel tecnológico, esos principios que les mencionaba hace un momento? No podría argumentar que más o menos. ¿Por qué? Porque allá arriba, en los blogs que está creando la gente, son espacios personales. Cada cual los organiza como quiere, ¿vale? Eso quiere decir, y se requiere algo de autonomía para mantener un blog. Quienes escriban, quienes tengan blogs aquí, sabrán que es todo un reto el dedicarse a escribir, el mantenerlo, etc. Es un ejercicio de autonomía. ¿Hay interacción? Sí, porque todo lo que está ocurriendo acá ocurre en los blogs de las personas. Entonces todo el mundo está comentando todo el tiempo, no hay un lugar centralizado donde ocurre todo. Hay apertura, cualquier persona puede, hay apertura y hay diversidad, pues cada persona tiene su propia voz en su propio blog. No se puede poner más diverso que eso, diría yo. ¿Hay apertura? Sí, porque cualquier persona podría crear un blog y participar en el curso en igualdad de condiciones. No solamente quien pagó una matrícula, por ejemplo. Entonces, esa configuración me permite a mí hacer algún tipo de experimentos. Y el año pasado, junto con el Plan Ceibal, iniciamos una experiencia de formación docente que se llama ARTIC, Aprendizaje en Red con Uso de Tecnologías de Información y Comunicación. Para mí ARTIC es como una evolución del asunto y una experimentación adicional. Tanto el EduCamp como los cursos abiertos, había personas que me decían y que me preguntaban o decían, esos son ejemplos conectivistas. Y yo siempre me negué un poco a aceptar la etiqueta. Yo lo que decía era, no sé si son conectivistas o no. Lo cierto es que están usando ciertas cosas desde el punto de vista tecnológico, desde cierta perspectiva, pero yo aquí estoy usando elementos de todas las teorías probablemente. Digamos que siempre hay como un juego de eclecticismo en el asunto, no hay una única teoría que me funcione, pero todas me pueden ayudar. Cuando llegamos a este punto, tengo por primera vez la posibilidad de articular los EduCamp, esta experiencia presencial, con los cursos en línea. Y ARTIC funciona más o menos de esta manera. Hay un inicio del camino, que es un taller EduCamp, donde la gente reconoce su ambiente personal de aprendizaje, donde hemos ido puliendo cada vez más esos principios de construcción de red para que queden mejor reflejados, donde la gente comparte esos ambientes personales de aprendizaje y tiene un punto de partida mapeado de su estado en términos de los espacios, las herramientas, las personas con las cuales y de las cuales aprende. Y luego nos vamos a trabajar en línea durante varios ciclos. El primer ciclo de ellos está dedicado a imágenes, audio y texto y está compuesto por 2 semanas.
Nosotros les proponemos a los docentes en Arctic que exploren cosas muy sencillas desde el punto de vista creativo. Por ejemplo, grabe un fragmento de su libro favorito y públicalo en su blog. Ustedes no se imaginan el dolor de cabeza que eso es para muchos docentes. O sea, ¿cómo grabo yo? ¿Cómo lo publico en mi blog? Requieren mucho apoyo. Algunos son más diestros tecnológicamente, entonces el problema es creativo. ¿Qué libro voy a grabar yo? A otros les decimos, otros desafíos son, tómele una foto al color azul, una foto donde el protagonista sea el color azul. Haga un collage de su nombre con objetos que encuentre en su entorno. Busque las letras de su nombre en su entorno. Entonces algunos se van buscando los tarros de la comida, etc. Otros salen a su jardín, y estoy hablando de cosas reales, porque lo menciono porque si bien el asunto parece un poco vago, lo cierto es que empieza a involucrar mucho de la gente en el proceso. Y lo que hemos encontrado es que eso pesa mucho. Cuando yo logro involucrar la vida de la gente, el entorno de la gente, en lo que está ocurriendo dentro del curso, otras cosas empiezan a ocurrir. Por ejemplo, una docente tiene un jardín, se llama Leonor, y sale y busca en su jardín dónde están las letras de su nombre y las organiza con hojas. Otra le dice a sus hijas, oiga, ¿por qué no me ayuda a organizar letras de mi nombre? Y se llama Yacir. Entonces, lo que tenemos son fotos de las niñas armando las letras de su nombre. ¿Cómo se resuelve? Termina involucrando también a la familia. Termina generando como un efecto adicional en donde la tecnología es una excusa para hacer cosas juntos. Luego le decimos a los docentes que vayan, bueno, todo eso se publica en los blogs de los participantes. Cada persona tiene su blog, como les decía. Y la diversidad de productos que generan es enorme. Aquí hay algunos, si me no recuerdo, de la segunda cohorte del curso. Hay intervenciones de muchos tipos. Y luego le proponemos a los docentes que vayan y hagan eso en su aula. No piensen en grandes planes de aula, piensen en una intervención pequeña. Hágala en esta semana y venga y nos cuenta cómo le fue. Todo tratando, lo que está por detrás del asunto es la intención de lograr que lo que está ocurriendo en mi vida se propague a la red local que yo tengo en mi aula de clase, ¿vale? Todo tiene que ver con pensar en red, con cómo afectamos las redes que tenemos a todo nivel. Seguimos haciendo eso durante otro ciclo, en donde lo que usamos es el video, y al final, en la última parte del curso, lo que hacemos es pensar en una propuesta de integración, dice aquí, pero se ha ido transformando. Ahora lo que tenemos es una propuesta de transformación. Y lo que le pedimos ahí a los docentes, lo que les proponemos es que imaginen cómo podrían cambiar el mundo a partir de lo que están haciendo en su aula de clase. ¿Qué problema, qué asunto del status quo le gustaría cambiar? ¿Qué cosa siente que tiene sentido mejorar? Trate de proponer algo para transformarlo y piense en con quiénes puede avanzar en esa transformación. Eso genera algunos planes que registramos en mapas mentales, le apuntamos muchísimo al uso de este tipo de herramientas de representación, y al final del proceso nos encontramos otra vez para hacer un balance y para identificar qué aprendimos y también qué sigue ahora, qué cosas adicionales podemos hacer juntos. Lo que está detrás de todo esto, de esto que les acabo de contar, es desde mi perspectiva una perspectiva de pensamiento que no tiene que ver directamente con conectivismo, sino con pensar en red. ¿Y pensar en red qué significa? Pensar en red significa que si una red son nodos, yo podría preguntarme cómo fortalezco los nodos existentes. Si cada persona de mi aula es un nodo, ¿cómo hago para fortalecerlo? ¿Cómo hago para desarrollar su autonomía y para desarrollar su habilidad de aprendizaje? También, ¿cómo hago para incluir nuevos nodos? Si efectivamente incluir nuevos nodos nos enriquece desde el punto de vista de múltiples puntos de vista, ¿cómo aprovecho las conexiones existentes? Las que ya están instaladas en nuestras aulas, por ejemplo, en mis grupos de docentes. En los EduCamp tratamos de construir sobre las redes que ya existen, tratemos de fortalecerlas y luego potenciarlas con el trabajo en línea. Y por otro lado, ¿cómo proponemos nuevas conexiones de todo tipo? Neuronales, conceptuales y sociales. Noten que estos tres niveles son los mismos de la teoría donde dice tenemos tres niveles de aprendizaje en red. Uno neuronal, uno conceptual cognitivo y uno social externo. Y lo que me digo ahí es que otra tarea importante es promover señales con sentido. Y eso todavía es bastante vago. Pero
a partir de lo que hemos experimentado en Uruguay, por ejemplo. Cuando el marco deja de ser cómo enseño mejor mi curso y se convierte en cómo cambio el mundo, la cosa cambia completamente. O sea, ¿cómo cambia el mundo usted a través de su disciplina? La pregunta cambia, el sentido cambia, y para muchos docentes esa transformación de sentido se convierte en un redescubrimiento de un sentido de posibilidad. Yo puedo, yo soy capaz de usar la tecnología para lo que yo quiero y de usarla en conjunto con mis estudiantes. La idea de fondo es como tratar de generar esos efectos de red a todo nivel, a partir de un proceso que se vive en línea. Es aprender en red usando la red y comunicando un sentido de posibilidad con la red. Esto es una cosa que yo agregaría y tengo que depurar mucho más. El otro, digamos, es como un primer aspecto grande, un primer aspecto grueso de resumen. Yo no diría que se trate de si somos o no conectivistas. No hay un asunto de purismo, al menos en mi caso. Yo hice una traducción en 2007 y mucho ha ocurrido desde esa traducción. No se trata de si creo o no, se trata de lo que he visto que esas ideas pueden generar en mi entorno. Y lo han transformado bastante, a nivel personal y a nivel profesional. El otro, así que una perspectiva es esa de pensar en red. El otro mensaje importante con el que yo me encuentro es este, que es de McLuhan, y que siempre me ha costado trabajo entenderlo, pero que al menos en mi experiencia personal tiene mucho que ver con lo que estoy viviendo en mis procesos en mis procesos profesionales. El medio es el mensaje. Lo es en particular con la tecnología. Esto está comunicando cierta cosa específica. Si ustedes, quienes estuvieron tal vez en el taller de ayer, recordarán que nunca tuvimos una disposición organizada. La gente se encargó de organizarse, pero nosotros lo desorganizamos después. Diciendo y eventualmente conversamos, comunica muchísimas cosas este tipo de formato, pero la tecnología que usamos también comunica. Por ejemplo, cuando usted trabaja con un LMS, de manera tácita está comunicando un montón de mensajes. Lo que me inquieta profundamente es que no somos conscientes de esos mensajes. Aquí se está comunicando un mensaje de autoridad, de control, de quién es el que diseña, quién es el que organiza, de que hay una estructura, de que a veces a través de la evaluación hay una respuesta correcta. En buena medida depende de cómo se use, pero mi sensación es que hay un mensaje claro que se está transmitiendo aquí, que a veces es tan o más fuerte que el del contenido disciplinar que manejamos. Cuando yo me muevo, yo durante mucho tiempo estuve montado en sistemas de gestión de aprendizaje. Ahora me cuesta mucho trabajo pensar en ellos, porque cuando yo me muevo a esto mucho más distribuido, lo que noto es que para la gente es un choque inicialmente, pero se vuelve muy generador. Cuando yo ya me encargo de mi propio blog y tengo que usar tal herramienta, tengo que usar tal otra, me enfrento a un montón de problemas que son reales y hacen parte del entorno en el que estamos viviendo hoy. Para mí, en parte, la inquietud con el tema específico de la tecnología es que si ustedes observan por fuera del sistema educativo formal y por fuera de los sistemas corporativos de aprendizaje, no vamos a usar un LMS, no vamos a usar Moodle por fuera de ese sistema. Cuando uno sale de la educación formal, Moodle no existe, esencialmente. Entonces, como que mi pregunta personal es, ¿por qué le gasto tanto tiempo a entrenar a docentes y a estudiantes a usar un sistema que no van a usar nunca más después? Tal vez el docente sí, porque finalmente es su herramienta de trabajo, podría decir uno, pero estamos haciendo lo mejor en términos de ayudarle a nuestros estudiantes a descubrir maneras efectivas de navegar por ese entorno de herramientas e información que tenemos hoy. Esa es una pregunta que para mí sigue abierta y que trato de responder. ¿Cómo hago para que aprendan de manera efectiva a moverse por esas redes? Al final de ARTIC, de aprendizaje en red con uso de TIC, lo que encontramos es que nos movemos hacia esto, aprendizaje en red, pero para la transformación, la innovación y el cambio. Eso es a lo que le estamos apuntando finalmente. Y a un cambio, ojalá de gran escala. Estamos experimentando con eso, trabajando con eso. Y yo diría que algo que tal vez resume un poco lo que fue mi camino, desde que hice esa traducción inicial hasta la búsqueda que hice por las teorías de aprendizaje, para tratar de entenderlas un poco mejor, a la aplicación y todo eso, es esta frase de Goethe: conocer no es suficiente, debemos aplicar, y tener voluntad no es suficiente, debemos hacer. Para mí no fue suficiente quedarme con
conocer el documento y leer las ideas de Siemens o de Downs. Para mí fue inevitable el tratar de llevarlas a la práctica y ver si funcionaban o no funcionaban, ver qué podía hacer con ellas. Yo siento que con el entorno que tenemos hoy, esa voluntad no es suficiente, sino que tenemos que hacer. Así que esa es la pregunta con la que los quiero dejar el día de hoy. ¿Qué van a hacer con esto? Muchas gracias.